Hola a todos, bienvenidos a este tutorial sobre la epidemiología y la bioestática. Mi nombre es Lina Areiza, estudiante de la UNAP, y hoy exploraremos conceptos clave que son fundamentales para la salud pública y la investigación en enfermedades. A lo largo de este video abordaremos los siguientes temas, que es la epidemiología y su importancia, qué tipos de estudios epidemiológicos existen, las medidas epidemiológicas utilizadas, qué es la bioestática y cómo se relaciona con la epidemiología, definiciones clave como la enfermedad, población, muestra, indicadores, frecuencia, prevalencia, incidencia, endemia, epidemia y pandemia. Si te interesa la salud pública y la seguridad en el trabajo, este contenido es esencial. Conócenos. Definición de la epidemiología. La epidemiología es la ciencia que estudia la distribución, frecuencia y determinantes de las enfermedades en la población. Su objetivo es identificar patrones de salud y enfermedad para prevenirlas y controlarlas. Por ejemplo, un epidemiólogo investiga un brote de dengue en una ciudad para descubrir qué lo ha causado, cómo se propaga y qué puede tomarse para evitar más medidas de contagio. El objetivo de la epidemiología es buscar responder preguntas como ¿por qué ocurre una enfermedad? ¿Quiénes están en mayor riesgo? ¿Cómo podemos prevenir futuros brotes? Objetivos clave. Identificar causa de enfermedades y sus factores de riesgo. Determinar su extensión en una población específica. Evaluar medidas de prevención y control. Evitar epidemias mediante la vigilancia de enfermedades. Por ejemplo, el monitoreo de casos en gripa ayuda a planificar campañas de evaluación antes de la temporada alta. ¿Cómo podemos clasificar los estudios de la epidemiología? Entonces, existen dos grandes tipos de estudios en la epidemiología. Uno es observacionales y experimentales. Entonces, las observacionales es el estudio descriptivo que mide la frecuencia y distribución de enfermedades. Y también están los estudios analíticos, los cuales buscan relaciones entre causa y efecto. Los experimentales se aplican intervenciones para evaluar su impacto, como por ejemplo ensayos clínicos. En un estudio de corte pueden analizar la relación entre el tabaquismo y el cáncer de pulmón. Diseño de estudios epidemiológicos. Dependiendo de la pregunta que se quiera responder, los estudios pueden ser estudios transversales, en los cuales se analizan datos en un solo punto del tiempo. También están los estudios de cohortes, se sigue a un grupo de personas por un periodo prolongado. Están estudios de casos y controles, se comparan personas con y sin una enfermedad para ver las diferencias. Ensayos clínicos, prueban nuevos tratamientos en voluntarios. Por ejemplo, un ensayo clínico puede evaluar la efectividad de una nueva vacuna contra el COVID. ¿Cuáles son las medidas epidemiológicas existentes? Entonces, para cuantificar enfermedades en una población, se utilizan diferentes medidas epidemiológicas. Principales medidas es la prevalencia, total de casos en una población en un momento dado. Está también la incidencia, que se estudian casos nuevos en un periodo determinado. Está el riesgo relativo, compara el riesgo entre diferentes grupos de personas. Está la tasa de mortalidad, donde nos muestra el número de muertes por enfermedades en una población. Un ejemplo es, si en un año hay 500 nuevos casos de diabetes en una ciudad, la incidencia es de 500 casos por año más o menos. Continuamos con la definición de la bioestática. Entonces, la bioestática es la aplicación de métodos estadísticos para analizar datos en ciencias de la salud.
la cual nos ayuda a interpretar estudios epidemiológicos y tomar decisiones basadas en evidencias. Por ejemplo, si en un hospital quieren saber si una nueva terapia es efectiva, usará bioestática para analizar los datos de los pacientes tratados. El objetivo de la bioestática es: la bioestática organiza, analiza, interpreta datos en la salud pública, lo cual nos permite conocer patrones de enfermedades y evaluar el impacto de medidas preventivas. Por ejemplo, el análisis de datos sobre la obesidad en una ciudad puede ayudar a diseñar campañas de alimentación saludables. Tipos de bioestática. Entonces, tenemos dos tipos de bioestática. Está la bioestática descriptiva, currículum de datos de salud con gráficos y promedios, y está la bioestática inferencial. Usa muestras para hacer predicciones sobre poblaciones más grandes. Otras definiciones claves. Entonces está la enfermedad, alteración de estado de salud, por ejemplo de la diabetes, historia natural de la enfermedad, evolución de una enfermedad desde su inicio hasta su resolución. Salud, estado de bienestar físico, mental y social. Población, grupo de personas con características muy comunes, por ejemplo, habitantes de una ciudad. Muestras, su conjunto representativo de una población, por ejemplo, 500 personas encuestadas sobre alimentación. Indicador, medida para evaluar la salud pública, por ejemplo, tasa de mortalidad infantil. Frecuencia, número de casos en un tiempo y lugar específico, por ejemplo, 100 casos de gripa en un mes. Severidad, gravedad de una enfermedad, por ejemplo, la gripa es leve, el COVID-19 puede ser grande. Prevalencia, casos totales en una población. Ejemplo, 15% de la población tiene hipertensión. Incidencia, casos nuevos en un periodo de tiempo. Por ejemplo, nuevos casos de tuberculosis en un año. Endemia, enfermedad frecuentemente en una región. Por ejemplo, la malaria en la selva amazónica. Epidemia, aumento inusual de casos en una región, por ejemplo, el brote del sarampión en una ciudad. La pandemia, enfermedad que se extiende a nivel mundial, por ejemplo, el COVID-19. Conclusión. La epidemiología y la bioestática son herramientas fundamentales para el estudio y prevención de enfermedades. Gracias a estas disciplinas podemos identificar factores de riesgo, diseñar estrategias de control y mejorar la salud de la población. Comprender estos conceptos nos permite tomar decisiones basadas en evidencia y contribuir a la salud pública. Espero que este video les haya sido muy útil. Gracias por su atención y hasta la próxima.